este cronograma de actividades que marca desde el INE que el censo pudiese ser realizable en el mes de septiembre de 2023. Si me permite, quisiera hacer solamente una referencia a lo que acabo de escuchar. Era importante la presencia en la reunión que tuvimos la semana pasada, hace una semana justamente como hoy, para poder tomar la respuesta de alguna de estas inquietudes. Por ejemplo, el tema de lo que significa la actualización cartográfica. Aquel día, de forma televisada también, la gente pudo escuchar de que el proceso de actualización cartográfica, 3 meses antes del proceso final, tiene un proceso de actualización. Esto fue detalladamente explicado por la gente del INE. Ese proceso de actualización precisamente está hecho para eso que usted ha señalado, Gary, de que la gente se mueve, la gente siempre está transitando de un lado para el otro hasta que determina su residencia de manera fija y de manera permanente. Entonces ese elemento está previsto y forma parte de lo que significa la actualización cartográfica. Eso lo explicó muy bien la doctora Marta Oviedo aquel día y está grabado, así que se puede acudir a la respuesta. El segundo tema tiene que ver con la boleta. La boleta, cuando nosotros hemos señalado, y esto también se habló la semana pasada, cuando hemos hablado respecto de lo que significa el cierre de la boleta y la referencia al 97% que se había hecho en anteriores ocasiones y declaraciones, es importante ahí saber que la boleta tiene un conjunto de etapas en su construcción. No es solamente la redacción de parte del Instituto Nacional de Estadística. Después tiene que pasar a través de unas pruebas de validación. La conclusión al 97% que se hizo referencia es a la boleta preliminar, no al conjunto de etapas de validación que tiene la misma. ¿Cuáles son estas etapas de validación? Una de ellas absolutamente importante es lo que se llama el Instituto Abierto. El Instituto Abierto es una forma de recoger las expectativas, las impresiones, la evaluación, los criterios que tienen desde las diferentes instituciones territoriales autónomas de nuestro país. Para ello se han cursado alrededor de 52 invitaciones a gobernaciones, universidades, municipios también, para que ellos puedan hacer llegar cuáles son sus criterios y qué mirada tienen o qué sugerencias también se tiene respecto de la boleta censal y del conjunto de preguntas. No es una réplica completa del censo del 2012, aunque sí, Gary, guarda muchas preguntas en relación a aquel censo para que se puedan contrastar y ver cuánto avance ha tenido el país en algunos temas. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a temas de defunción en los hogares bolivianos, pues ahí hay que hacer preguntas nuevas porque el año 2012 no se tenía, por ejemplo, el COVID y fallecimientos por esta enfermedad. Entonces la boleta ha subido de número de preguntas, son 63 entiendo, hasta para configurar una boleta nueva. Ahora, estas pruebas de validación, una de ellas, le digo, es el Instituto Abierto. Esto ya ha terminado el Instituto Abierto. Y en el Instituto Abierto ha participado, fuera del tiempo convocado, pero ha participado y ha venido a la ciudad de La Paz, la señora Marta Oviedo. Esto es importante y habría que rescatar cuál ha sido el punto de vista de la señora Marta Oviedo respecto de la boleta censal, porque ha habido y está registrado en la prensa incluso una felicitación de parte de la señora Oviedo. Yo no voy al tema de la felicitación, voy al tema del intercambio y del aporte. Número uno. Hemos tenido gobernaciones que sí han realizado aportes importantes respecto a su mirada, pero la gobernación de Santa Cruz no ha realizado esto y hubiese sido importante poder conocer el criterio que tienen respecto de la boleta censal. Después de ello, lo otro que sigue no solo es el Instituto Abierto, sino también se tienen que realizar las pruebas cognitivas. Y las pruebas cognitivas son encuestas. Esas pruebas cognitivas se realizan en varios departamentos y de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice la CEPAL, estas pruebas cognitivas tienen una duración de alrededor de 4 a 6 meses en su realización. Si todas
las pruebas salen positivas, Gary, pues entonces ahí la boleta pasa a la siguiente etapa. Esa siguiente etapa es de socialización con la población boliviana. Eso también es importante y permítame, Gary, decir algo ahí. Eso es importante, la socialización, porque no es una tarea tan sencilla y simple como se piensa de decir y creer de que solamente se elaboran spots televisivos y que la gente ya conoce y ya sabe qué es lo que le van a preguntar, sino que es una tarea un poco más compleja dada la diversidad que tiene nuestro país. Si fuese una labor sencilla, pues el país estaría vacunado en el tema del COVID al 100%, si solo fuesen campañas comunicacionales. Pero no existen departamentos que hayan trascendido el 60% en el proceso de vacunación, por ejemplo. Y yo he tenido oportunidad de decírselo a un personero de la Asamblea Legislativa departamental de Santa Cruz. Santa Cruz está en el cuarto lugar con el 56% de vacunación, y si fuese una tarea, como le digo, de simple socialización y de 2 o 3 spots y de 2 o 3 semanas también de difusión, pues esto lo hacemos muy rápido, pero es más complejo. Entonces, estos filtros, estas etapas de validación en la construcción de la boleta, no es una cuestión sencilla. Y después, finalmente, pongo un tema que no tiene relación con la boleta y no lo ha mencionado el señor Acamine, pero que está dentro del proceso censal, está lo que se refiere a la captura de datos. Y esa captura de datos se hace a través de unos equipos que tienen ciertas características, y esas características y esos servicios, mejor dicho, no nos los prestan en el país. No es un problema de Bolivia. El Paraguay acaba de tener la caída de su licitación en lo que significa el servicio de contratación para los equipos de captura de datos. Entonces, todas estas etapas eran importantes que las hubiésemos podido discutir. La opción sigue abierta, discutir en lo que fue la reunión de la semana pasada, porque hay una serie de complejidades, de detalles muy minuciosos que es necesario poderlos intercambiar. Ahora, vocero, ¿y quién tiene que sortear esos detalles minuciosos complicados? ¿Tarea de quién es? El censo es una tarea del Instituto Nacional de Estadística. Y cuando le digo ¿Sabe por qué? Perdón, le digo, ¿sabe por qué le pregunto, vocero? Perdón, un minutito. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo tengo acá es un cronograma que hizo el INE, que lo que usted, o sea, en realidad estamos enfocados en la dificultad de hacerlo y no en la posibilidad de hacerlo. Porque a mí me parece que, yo insisto en lo que le dije la semana anterior, hay una falta de voluntad de hacerlo el censo, porque no tiene ateos el censo en el país, todos quieren censo. El tema es que el censo tendría que haberse hecho este año y se entendió que puede haber un retraso porque entramos en pandemia, por un montón de cosas, y se puede postergar, si usted quiere, hasta 2023, pero ustedes se fueron al 2024 sin que medie una razón técnica y después todas las dificultades. Pues yo le puedo decir, no, pero porque también el censo prevé que sea en una etapa donde climatológicamente sea una etapa benévola para todos, etcétera. Le digo, no, por ahí llueve en el 2024, por ahí viene un cometa, qué sé yo. Pero usted está hablando ya de otro tema, Gary. No, estoy hablando del tema, no, a ver, estoy hablando del tema que ustedes plantean, vocero. Ustedes plantean una dificultad permanente y los responsables de hacer el censo son ustedes. O sea, bueno, déjeme contestar esto, por favor, pero para claro, que no se extienda demasiado. Pero déjeme que le termine de argumentar para que usted después se extienda. El punto es que, es decir, todo hay que hacer la cartografía así, pero hay que hacerla de esta manera, de una forma, de la otra. Y es una retórica que da vueltas. ¿Y en qué concluye esto? No vinieron a la reunión, no quieren conversar. Y estamos hablando de que esta es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Es decir, todo esto se dilató producto de la inacción del Ejecutivo. Resulta que el INE tenía un cronograma que dice y marca desde el año 2021 que el censo se debió hacer en septiembre del 2023, y aquí está el cuadro con todas las actividades paralelas que se debieron realizar, y tenemos otra vez la misma retórica y damos vuelta en lo mismo y estamos a punto de un paro. La lógica es, ustedes son responsables del paro porque no escuchan, porque no... ¿Y ustedes? Es decir, es un tema de echar la culpa de la responsabilidad del Ejecutivo, según la norma,
a los otros, y la medida de presión es la culpable ahora, y no el tema de la inacción de ustedes. Eso es lo que yo quiero que le aclare a la gente, vocero, si es tan amable, y ahora sí lo escucho. Gracias, Gary. Pero hay que poner atención clara a las palabras que uno menciona. Yo no he puesto excusas de ningún tipo, no me he referido tampoco al tiempo pasado. Ya le había señalado la anterior semana, Gary, que hay que enfocarse también proactivamente hacia la resolución del conflicto. Yo lo que he hecho ahora en las palabras que he vertido ha sido solamente hacer una explicación. Yo no le he dicho que el censo nos corresponde a nosotros ni he estado dando pretextos. He hecho una explicación respecto de dos aseveraciones que ha realizado el señor Acamine y que yo creo correcto poderlas ampliar y dar una explicación acabada de, por ejemplo, lo que es este tema de la actualización cartográfica respecto de su actualización 3 meses antes. Esa ha sido una aclaración. Ha sido una explicación, ni siquiera aclaración. Y número 2, también he explicado lo que significa la construcción de la boleta censal. No es solamente decir de que la misma estaba al 97% y no tiene otras etapas. Tiene otras etapas y esas etapas, Gary, se están llevando adelante. Cuando yo le he hablado a usted del Instituto Abierto, el Instituto Abierto ha funcionado del 1 al 18 de septiembre. Y desde el 1 al 18 de septiembre se han recogido las distintas impresiones de instituciones en el país. Creo que son 29 sugerencias que se tienen de lo que han sido los criterios de universidades, etcétera, de gobernaciones también. Y lo que he hecho es explicar. No le he señalado en qué etapa vamos y en qué etapa no vamos, qué hemos hecho y qué no hemos dejado de hacer, porque no he visto que la conversación vaya por ahí. Por eso me he permitido, más allá de la consideración que usted me ha señalado de que no estaba prevista un diálogo ni un intercambio de criterios, pues me he permitido explicar porque considero que es importante señalar. Construcción de boleta y actualización cartográfica tienen algunas etapas que no se mencionan y que era bueno que se señalen, pero que están en implementación. Eso es lo importante. Ahora, el punto en cuestión de todo este lío es la fecha. Es decir, el cómo se hace el censo está establecido técnicamente. El tema es cuándo lo hacemos. Ese es el kit. Como decía Cantinflas, ahí está el detalle, vocero. En ese pequeño pero gran conflicto que se ha originado, que debió ser sorteado simplemente. Ahora, yo le traslado la pregunta a Acamine desde esa perspectiva. Ustedes hicieron un cronograma de actividades, una propuesta de cronograma general de actividades, que marcaba actividades desde enero del 2021 para cerrar con la realización del censo en septiembre de 2023 y la entrega de los resultados más o menos en junio 2024. Si no leo mal este cuadro que yo me he permitido imprimir grande y que también, tal como le dije, vocero, yo se lo voy a tratar de enviar hoy mismo todo esto que nosotros hemos recabado en cuanto a información, yendo a consultar desde la experiencia con gente que ha trabajado en los anteriores censos. No es una experiencia nueva para Bolivia hacer un censo, ya se hicieron censos. En ese sentido, te traslado la pregunta, Jorge, desde este marco de la propuesta de cronograma que parece haber sido sacada del escenario y hoy observamos, con toda la explicación que acaba muy gentilmente de hacer el vocero. Yo insisto en la falta de voluntad de hacerlo el censo en 2023 y tirarlo para el 2024. Pero más allá de ese detalle que puede ser una percepción y falsa mía, tal vez, pero yo no veo una voluntad para hacerlo. Este cronograma que no fue realizado en este momento de tanta tensión, fue en otro momento, no había tensión, no había ni decreto de declarar prioridad del censo. ¿Cómo se lo elaboró y cuál fue la base técnica para llegar a la conclusión de que en septiembre de 2023 se podía realizar el censo y en un proceso de 9 meses entregar los resultados? Bueno, el trabajo que se realizó fue justamente en base a la experiencia. Las actividades que están en ese cronograma están todas las actividades que dice el señor Richter. Están con tiempos más cortos, obviamente.
realizables, sí, porque se hacen en base a lo que se tenía de experiencia en los anteriores censos. Entonces, más allá de cambiar la fecha o el periodo o el intervalo en el que se quiere hacer el censo, yo creo que se debería revisar este documento, que si no me equivoco se entregó en mayo del 2021, finalizado, subsanadas las observaciones que se habían hecho. ¿Lo tiene el INE este documento? Claro que sí, claro que lo tiene el INE. Vos tuviste en el INE 90 días, 100 días. Menos de 3 meses. Ya. Sí. ¿Lo dejaste el documento ahí? Claro, se dejó el informe preliminar y el señor Arandia, cuando ingresó, yo tuve reunión con él, hablamos sobre el tema censo y le expliqué el avance que teníamos, que ya estaba el preliminar y que el definitivo tenía que salir en febrero máximo, de acuerdo a los compromisos con UNFPA, ¿no? Que es la que financiaba el tema de los asesores, ¿no? Porque esto no lo hicieron los funcionarios del INE, ¿no? Hicieron asesores externos, como te decía, los principales, Ramiro Guerra y Telmo Arce, expertos internacionales en tema de censo, más asesores internacionales que también nos pagó el UNFPA. Entonces, yo lo dejé ahí, yo lo dejé cuando me retiré del INE en noviembre del 2020, pero ya estaban con un informe preliminar y muchas de las cosas que se plantean hoy en día fueron puntos que discutimos nosotros en ese periodo de tiempo allá en el INE, ¿no? Muchos puntos de que, por ejemplo, lo que te decía, la actualización cartográfica, hagámoslas con tablet, y que por la falta de experiencia de censos con tablet en el continente, lo recomendable era que se hagan en tema de formulario, más todas las actividades que conlleva esto. De repente se debería consultar con los expertos, ¿no?, que trabajaron en su momento para ver qué opinión tienen. Ahora, perdona ahí, voy a parar ahí un minuto para preguntar al vocero. Vocero, esto que dice Acamine que se quedó en el censo, en el INE y se entregó al nuevo director del INE, ¿ustedes lo conocen? Porque en realidad hay un cronograma establecido, realizado desde la experiencia y con el asesoramiento externo para lograr la realización de un censo eficiente y a tiempo. En ese marco, yo entiendo que si se ha realizado un nuevo cronograma es porque el gobierno no ha conocido sobre este trabajo previo que se dejó en el INE. Le hago la consulta. Esa consulta hay que hacérsela al señor Arandi, en todo caso, porque lo importante es que nosotros tenemos un documento de parte de la Universidad Gabriel René Moreno, que ha sido la propuesta que la Gabriel René ha trabajado. Ha señalado. Perdón, vocero. Perdón, vocero. Perdón, vocero. Lo que le estoy preguntando es del INE. Es decir, el INE no les entregó a ustedes el cronograma previamente establecido para la realización del censo. Gary, la situación del país con un paro en puertas, un paro cívico en puertas que tiene una afectación para la población cruceña y para el resto del país, no lleva a que uno en este momento, eso habría que trasladárselo al INE, a que claro, pero es que si el INE le entrega el cronograma, no hay los conflictos. Si el INE le entrega el cronograma, que dice Acamine que está en el INE y que fue entregado al director del INE, y si ustedes tienen conocimiento, no hay los conflictos, porque técnicamente con un asesoramiento externo está marcado que el censo es posible en septiembre de 2023. Entonces, todavía tienen tiempo de hacerlo, eso lo pueden demostrar y lo pueden presentar y lo pueden trabajar en la reunión que nosotros podamos tener. Pueden señalar y decir, señores, acá hay un documento que también nos sirve de base, que todavía tiene mejores condiciones que el de la Gabriel René Moreno y que podría servir. Pero eso hay que presentarlo. Esto que está diciendo el señor Acamine es absolutamente nuevo en lo que significa acá esta mirada sobre el censo a unos días de un paro. Eso no podemos decir de que lo hemos dejado el año 2020, eso hay que traerlo a colación o hay que actualizarlo y hay que presentarlo. Ahora, ese es el camino para estos temas. Usted está más cerca del INE que nosotros y que el director del INE. ¿Usted puede hacer la consulta sobre esto?
Porque si hay un cronograma establecido técnicamente con asesoramiento externo, no hay razón del conflicto. Porque el conflicto es la fecha y según el INE, el documento que tiene el INE... Pero hay que mirar ese documento, Gary. No es solamente decir he dejado un documento y ya estaba hecho. No, está bien, pero mírenlo. Sí le puedo señalar, permítame, Gary. Lo que sí le puedo señalar es que si usted ha visto la transmisión televisiva, pues ahí hay una referencia a los hitos de trabajos y de actividades desde el 2020, noviembre del 2020, cuando el presidente Arce se hace cargo del mando del Estado. Y las actividades que deja el INE son absolutamente menores, empezando desde la misma tramitación del financiamiento. Pero ¿sabe qué? Eso es intentar volver hacia atrás para poder complejizar la discusión, más que complejizarla, desordenarla. Estamos hoy día ante una situación absolutamente clara. Cuando se habla y se dice de que esto es una cuestión de voluntad, yo difiero ahí con usted, Gary, se lo he dicho el otro día también, porque no es un tema de voluntades, es un tema de posibilidades técnicas. ¿Y por qué yo le acepto sin ningún inconveniente hacer algunas explicaciones adicionales? Porque se sobresimplifica la presentación a los bolivianos, a las cruceñas, a los cruceños, de cómo son las etapas, y en esa sobresimplificación se dice que el censo es técnicamente posible. Por ejemplo, ahí es muy importante señalar de que, de acuerdo a lo que son los cánones internacionales de elaboración de resultados, la posibilidad de los 120 días es un imposible técnico. Está bien, y vocero. Permítame concluir la idea, por favor. Tiene ahí, Gary, y se tiene una propuesta sobre la cual se sigue caminando y diciéndole a los bolivianos que eso es posible. Yo lo que le estoy proponiendo, y lo he dicho el día de ayer de manera absolutamente clara, trasladando la intención del gobierno, es que nos sentemos en una mesa a dialogar sin condicionamiento sobre estos temas técnicos. Si hay una propuesta, como dice el señor Acamine, que se había dejado en el INE y que tenía asesoramiento, etcétera, pues la revisamos también. Pero para eso no hay que dialogar solamente a través de los distintos programas. Hay que sentarse en una mesa con vocación de diálogo. Eso es lo que está abierto y eso es lo que yo le repito y le dejo ahora dicho. Sentémonos en una mesa, los técnicos, para que se pueda encontrar una decisión que sea de carácter consensuado, porque es una decisión nacional, no es una decisión regional. Entonces eso es lo importante. Y en este momento seguir mirando atrás, pues no tiene valía. ¿Queremos resolver estos temas? Pues sentémonos en una mesa de forma abierta. Vocero, le hago una consulta, una precisión más. Es decir, si esta propuesta de cronograma general de actividades según etapas que está desde el 2020 en el INE, que es la instancia técnica que va a realizar el censo y que tiene autonomía además para poder realizarlo, estuviese en conocimiento de ustedes, no hay conflicto. Es decir, no es un tema de ir para atrás porque uno sea tosudo, sino es un tema de que estamos enfocados en el conflicto. Si tuviera una propuesta ya la hubiéramos conocido. Pero dice que no la conoce. Es así de claro. Te estás mintiendo. Pero ya la hubiesen presentado. No, pues, el INE la tiene. Si no es una cuestión que la presenten de aquí, la tiene el INE. Pero Gary, por favor, no me va a decir que no tiene el señor Acamine de ese documento una copia. Y no han hecho referencia ni una sola vez. Pero es que Acamine ya no es INE. Gary, y dígame, y no han hecho referencia ni una sola vez de que esa propuesta está en el INE, ni siquiera en el documento de la Gabriel René Moreno, por favor. En eso hay que ser serio y no desperdiciemos, Gary, el tiempo. No, pero al revés. Al revés. Vocero, al revés. Es decir, no hay propuesta de Gabriel René Moreno si está la propuesta del INE. Es decir, no hay nada de lo que ha pasado, no hay conflicto. Si ustedes vieran el INE, en realidad es el INE el que debe responderle si existe esto que dice Acamine que tienen ahí. No es Acamine ni es la Gabriel. O sea, fíjese como usted...
pero ustedes están más cerca del INE, pues, llámelo a su director del INE y dígale, a ver, dicen que hay esto, a ver, ¿por qué no lo ocultaste vos? Ese es el tema. ¿Por qué lo ocultó el INE? Ya, mire las conjeturas que usted está sacando, Gary, por favor. Ahí hay una necesidad, ahí hay una necesidad de que nos podamos concentrar en lo que ha significado todo este proceso y en los cronogramas que tenemos el día de hoy. Si hay un cronograma ahí oculto o que lo dejó, de por ahí no lo dejó sencillamente también. Vaya cada uno a saber ese tema, pero eso es que, no es lo relevante. Lo relevante ¿cómo no va a ser lo relevante? Que se tiene trabajado ahora. ¿Cómo no va a ser lo relevante, pues, vocero? Si está ese cronograma, no hay conflicto. Y usted está haciendo... Ese es el tema, pues. Ahora, yo puedo hacer una conjetura más, ustedes lo pueden hacer desaparecer también, pues. Si vamos a entrar a las conjeturas. Bueno, Gary, eso lamento. O sea, yo no me dedico a hacer conjeturas. No, pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Si está diciendo, ¿por qué no lo presentaron ustedes? Yo hablo sobre lo que nosotros tenemos sobre la mesa. Pero el INE lo tiene, vocero, el INE lo tiene. Tenemos trabajado un cronograma y tenemos el documento de la Gabriel René Moreno. Si ellos tienen algo más, que nos lo hagan llegar. El INE lo tiene. Sobre la mesa, usted parece funcionario del INE, Gary. Habla como si supiera que esto está ahí. A ver, no me falta el respeto que yo no se lo falta a usted. Yo no soy funcionario. Por favor. Entonces le pido, y usted y yo no somos los del conflicto. Yo tampoco soy funcionario del INE. No, pues usted es funcionario del gobierno. Entonces permítame hablar, Gary, por favor. Pero si lo he dejado hablar. Claro que lo he dejado hablar. Hable usted y me comunica cuándo podemos hablar o cómo continuar. No, pues siga, lo escucho. No, lo escucho yo, termine de hablar y diga lo que tiene que decir. No, pues ya le dije lo que tenía que decir. Ustedes no quieren ir al INE, que ahí está supuestamente, según dice Acamine, ahí está la propuesta de cronograma general de actividades desde el 2021 y que el censo es realizable en septiembre del 2023. Con todo lo técnico. Usted dice que desde la propuesta de Gabriel René Moreno, yo le planteo, no hubiese habido ningún tipo de conflicto si ustedes miraban esta propuesta. Usted dice que no la conoce la propuesta y quiere que se la mande la gente de Santa Cruz cuando el INE está ahí, pregúntale al del INE, y viene toda la conjetura y usted termina en la lógica de decir, déjeme hablar. No, si yo lo dejo hablar, vocero. Pero el problema es que yo le estoy haciendo una argumentación desde una información que existe en el INE y que ustedes no conocen. ¿Por qué no la conocen la información del INE? Entonces yo le pregunto si hubiese la posibilidad de que se hubiese ocultado esta información y ahí se genera este conflicto entre usted y yo, que no tenemos conflicto. En ese marco, yo le vuelvo a plantear, ¿por qué no pregunta al INE si lo que dice Acamine es verdad o es mentira? Preguntar se puede preguntar, ese no es un inconveniente. Hoy día estamos en el año 2022 y el proceso ha avanzado y tenemos un cronograma con todas las distintas actividades y etapas. Ese es el cronograma que se está implementando, no es que está hoy en día solamente siendo estudiado, que se está implementando y que está avanzando. Tenemos la intención de que se pueda resolver el conflicto que se tiene con una dirigencia de Santa Cruz, que no es Santa Cruz entero. Con esa dirigencia de Santa Cruz estamos dispuestos a conversar. Si tienen algún elemento nuevo que puede facilitar al cronograma, bienvenido sea y lo podemos considerar entre todos. La posibilidad de una mesa abierta, sin condicionamientos, de forma tal que podamos construir una decisión respecto de la fecha y respecto de las posibilidades de realizar el censo de forma técnicamente factible, eso está abierto. Y sobre la mesa está, el señor Acamine forma parte de la dirigencia del Comité Cívico Interinstitucional, entonces a él le transmito lo que he venido haciendo hace días ya, la voluntad para sentarnos a conversar de forma técnica y que podamos evaluar entre todos la mejor forma, la mejor metodología y poder implementar el censo. De eso se trata en este momento. Y eso es lo que puede salvar a Santa Cruz, a su población, de tener que sufrir un inmisericorde paro y daño económico que no beneficia ni a Santa Cruz, pero tampoco al país. Eso es lo que hay que mirar en este momento. Las puertas abiertas, la voluntad del gobierno para implementar una mesa
abierta, sin condicionamientos, está. Si lo desean hacer y establecer, como señalaba el día de ayer, la implementamos la misma tarde de hoy. Una mesa técnica, absolutamente técnica, para poder construir consensos, como hemos logrado hacer con muchos y prácticamente todos los departamentos del país, y es de nuestro interés también de que en ello esté Santa Cruz de manera integral. Le vuelvo a trasladar la consulta, vocero. Si ustedes no sabían de esta propuesta, ¿usted puede averiguar si está en el INE? Pues, averiguar se puede averiguar. Averiguar se puede averiguar. Porque estamos hablando de que si esto está en el INE y no se siguió este cronograma, que técnicamente tiene una consultoría externa que marca que en septiembre de 2023 el censo era realizable, hay una falta de voluntad política del gobierno de hacer el censo. No, esa es una apreciación subjetiva. Absolutamente subjetiva. Absolutamente subjetiva. Si allí había una propuesta que se dejó, esa propuesta, con una nueva administración, lo menos que corresponde es que la misma sea evaluada y que sea también evaluada en sus características técnicas, financieras, logísticas, administrativas, y ver si esa propuesta es posible o simplemente era un documento que proyectaba unos tiempos y unos cronogramas. Entonces, si eso existe y si ha tenido su evaluación, uno puede emitir un criterio, pero no hay posibilidad de que uno diga de que hay una propuesta y que esa propuesta es palabra santa y ahí estaba la solución a todo el problema. De todas maneras, yo le señalo algo. Es la primera vez, Gary, que se menciona que se había dejado una propuesta. Llama la atención cuanto menos, pero sí se puede averiguar, no es inconveniente. ¿Y de dónde salió entonces el decreto de prioridad nacional el año pasado, si es que no había, porque lo han hecho meter la pata al presidente, si es que no había una propuesta técnica con un cronograma establecido? Pero ha venido trabajando el Ministerio de Planificación. No, eso no. Ustedes declararon prioridad el año pasado. O sea, yo lo que yo veo es que en este momento no hay una voluntad y en realidad es el verso de nos sentamos, charlamos, pero no se va a llegar a nada. Porque ustedes están cerrados en hacerlo en 2024. ¿Por qué? Sus motivos tendrán. Yo no sé, eso del verso le debe hacer más afín a usted que a mí en todo caso, Gary. Por favor. Por favor. ¿Perdón? Ahora le digo no se ofenda por un término. A ver, un ratito, vocero. Estamos hablando de cosas serias para que se esté ofendiendo por nada. Aquí estamos en una conceptualización y en una expresión. No, si yo lo respeto y respeto a todo el mundo, pero en realidad hay un insulto permanente a la inteligencia cuando técnicamente se muestra una cosa y ustedes salen por otro lado. Cuando uno quiere discutir sobre un tema anterior, usted dice, no, eso está en el pasado. O sea, no se puede hablar. Ese es un concepto acá. Y nosotros estamos, al igual que usted, enfocados en que se llegue a un tema donde se pueda atender técnicamente una obligación del Estado, una obligación del gobierno, una obligación del Ejecutivo, que es la realización de un censo. ¿Para qué es el censo? Para que la gente esté mejor. Ese es el marco. Ahora, en ese sentido, usted se ofende porque yo le doy una expresión. O sea, no me parece que se deba desviar en temas que no tienen nada que ver, vocero, en la realidad de este país en este momento, a punto de un conflicto. ¿Puedo hablar? Pero por eso me callo, para que hable. Cuando le estoy diciendo del decreto, es pues porque el decreto tiene un ministerio que es el proyectista del decreto. Ese ministerio es el de planificación, nadie le ha tomado el pelo al presidente en nada. El Ministerio de Planificación es el que defiende ese decreto y el que lo propone. Y propone el decreto del censo a partir del trabajo que ha venido realizando el Ministerio de Planificación. El Instituto Nacional de Estadística es una entidad autónoma, pero depende del Ministerio de Planificación. En ese sentido, la normativa para poder llevar adelante el censo surge del Ministerio de Planificación sobre la base de las políticas que se han instruido para que se pueda implementar el proceso censal. No es que ahora vamos a descubrir esto, no es que había un proyecto y sobre la base de ese proyecto se saca el decreto. Lamentablemente no funciona de esa manera, ni tiene ese conducto.
La presentación de un proyecto es la decisión de poder establecer, de acuerdo al trabajo de planificación, cuando tenemos posibilidades de llevar adelante el censo, empezando por el financiamiento del cual no nos habían dejado ni siquiera su tramitación. Ahora, la base de la palabra prioridad nacional, de la expresión prioridad nacional, ¿dónde se sustentó para que saquen un decreto de que el censo se hacía este año, en un mes más? Si no es de un sustento técnico emergido del INE. La base del concepto de prioridad nacional en el interés de lo que significa el censo para el país está en que todas las instituciones requeridas van a tener que prestar sus oficios, su colaboración para la realización del censo, porque el censo tiene y demanda, tiene en esencia un interés para el Estado. Siendo así, puede convocarse a municipios, gobernaciones, universidades para la colaboración en la realización del mismo. Eso significa el interés nacional. Prioridad nacional. Prioridad nacional. Te paso la consulta. ¿Esto hay o no hay? Resumiendo, titulares, como dice Jorge Arias, ¿hay o no hay? Bueno, para que exista un decreto, tiene que haber un proyecto censal. Ajá. Y el decreto supremo lo proyecta el INE y lo aprueba el ministerio, para que después, obviamente, el presidente lo promulgue, ¿no? Para que exista una tramitación de un crédito, necesitas el decreto. Entonces, aquí hay tareas secuenciales. Ajá. Sí, evidentemente no podés ir a un organismo internacional y decirle, oye, préstame plata para un censo. Si no tenés un proyecto y no tenés un decreto, una norma legal que te diga que estás lanzando una fecha establecida con, obviamente, una prioridad nacional. Que creo que la prioridad nacional va más allá de lo que dice el señor Ritzer. Prioridad nacional, evidentemente, te da un estado en el cual todas las instituciones tienen que apoyar a que se llegue lo que se decreta, a que se consiga lo que se decreta, que en ese caso era un censo el 16 de noviembre del 2022. ¿No? Eso Gary, te puedo comentar acerca de este caso exclusivamente del tema del censo, es decir, del proyecto. El proyecto de este proyecto fue revisado por la actual administración y fue aprobado en mayo del 2021. Y el decreto salió en julio. Uh-huh. O sea, la base del decreto es este proyecto. Sí. Con eso han tenido que hacer, porque inclusive hay una recomendación del Ministerio de Planificación en el 2020 de para poder sustentar el decreto se tiene que tener el avance o el proyecto final de lo que es el proyecto censal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te comento, bueno, les comento, ¿no? En realidad, la idea de estar acá es más que todo poder ayudar a que pasemos esta medida que se nos viene, esta medida drástica que está tomando Santa Cruz. Y bueno, el tema de poder entrar en un diálogo sin condiciones, yo estoy de acuerdo, pero nosotros consideramos una condición que nos digan que el censo va a ser entre mayo y junio del 2024. Entonces, la verdad que yo lo escucho mucho al vocero y con mucho respeto le digo, analicemos este caso, veamos por qué no podemos nosotros dar de baja este decreto supremo para poder entrar a una discusión técnica. Técnica, evidentemente, no sin el componente político como ha estado marcado en las últimas reuniones que se han dado. Yo insisto en este concepto porque a mí me parece que cuando la voluntad de diálogo de la que habla el gobierno tiene estos elementos de no traer los antecedentes a la mesa, ese es un conflicto, porque se está negando una realidad. Esto era evitable, absolutamente, si la base del decreto de prioridad nacional del censo es este documento que es con el que se ha
marcado el cronograma de actividades que después fue cambiado. El resultado posterior de la suplantación de un decreto por otro, de las reuniones, el conflicto, el cabildo y la determinación de ir a un paro indefinido era perfectamente evitable. Vocero, yo tengo que cerrar, le voy a dar la parte final para escuchar sus consideraciones. Le agradezco mucho por el poder conversar con nosotros en esta jornada, pero yo tengo que cerrar por un tema de horario con los cortes, y yo le agradezco de nuevo y lo dejo cerrar, por favor. El proyecto de lo que ha sido la redacción y la posterior promulgación del decreto 4546 no es ese documento que tiene usted en manos, Gary. Definitivamente ese no ha sido el documento. Uno podrá preguntar si ese documento quedó en las oficinas del INE, pero también si ese documento ha sido analizado y si tenía la pertinencia o la rigurosidad metodológica que hace falta. Pero ese documento no ha formado parte de lo que ha sido la confección del decreto supremo 4546, que posteriormente ha sido reformado, ha sido modificado con un decreto modificatorio que es el 4670. Primero. Número dos, este decreto 4670 establece un rango de fechas para la realización máximo hasta el año 2024. Y en esa perspectiva, el tiempo previo hasta el mes de junio está absolutamente abierto. Si se tiene la voluntad de dialogar sin condicionamientos, pues entonces sentémonos a la conversación técnica para construir la fecha, porque el decreto lo único que establece es un límite para la realización del censo. En esa perspectiva, entre todos es posible, si existe voluntad de dialogar, es posible sentarse hoy mismo de forma técnica a discutir los cronogramas, con todo el tiempo que esto requiera, los cronogramas, a discutir las miradas técnicas, a discutir temas importantes, por ejemplo, el censo experimental, su duración, su tiempo, su implementación, etcétera, con el acompañamiento de los expertos internacionales, con formas abiertas hacia la población, de forma tal de que se pueda construir de manera valedera una posibilidad a los bolivianos de la realización de un censo con la legitimidad de todo el país, número uno. Número dos, es absolutamente innecesario para la población cruceña el tener que vivir un paro económicamente inmisericorde y además con la incertidumbre de en qué puede derivar el mismo cuando los días vayan pasando, y todos sabemos la dificultad que existe para sostener un paro de orden cívico. Entonces, por encima de cualquier deliberación que se haya podido tener de forma previa, la posibilidad del diálogo enfocado en la población es lo más importante. Ahí nosotros dejamos, esta vez a través del señor Acamine, la predisposición a que podamos establecer e implementar esta mesa de forma inmediata, sin condicionamientos. Usted sabe, Jorge, que los condicionamientos o las preconfiguraciones de respuestas establecidas de antemano, pues le restan posibilidad al diálogo. Si queremos dialogar, lo podemos hacer de forma inmediata. La voluntad no es del día de hoy, lo venimos expresando yo particularmente hace muchos días. Establezcamos esta mesa de forma abierta, sin condicionarnos unas cosas con las otras, y evitémosle a Santa Cruz que pueda tener que sufrir un daño económico que no lo sufren los grandes empresarios, sino la gente de economías pequeñas.